Sí, parece que sí. Bueno, buenos días, bienvenidos. Muchas gracias a todos por venir, tanto los que estáis aquí presencialmente como muchos que me han dicho que hay conectados online. Siempre es una alegría ver aquí a muchas caras conocidas y casi igual o más alegría ver que la comunidad va creciendo y se incorpora mucha gente nueva. Para ellos, para los que nos conocéis, bueno, yo soy Ricardo Argüello, soy el director de España fundamentalmente y ahora con alguna otra responsabilidad de Abertec. Somos una compañía que llevamos 29 años, ya que esto estaba por aquí, 29 años en el mercado, dedicándonos básicamente a inteligencia artificial y automatización de procesos. Eso es lo que nosotros sabemos hacer, lo que llevamos haciendo casi 30 años. En el año 2010, con una adquisición que hizo IBM, pues entramos muy fuertes en Suecuna, que les puso líderes, digamos, en este mundo de los procesos, pues entramos muy fuerte en el ecosistema de IBM y desde entonces pues, bueno, pues hemos tenido mucha experiencia, muchos certificados, muchos proyectos, muchos clientes, que muchos estáis aquí, muchos reconocimientos. Siempre cuento, más que nada porque uno de ellos, porque es un proyecto que hicimos con uno de vosotros, que hace un año y medio aproximadamente recibimos el reconocimiento a la mejor implantación de estas tecnologías en todo el mundo. Y bueno, ya entrando en qué es esto del boat, ¿no? Que ahora le llamamos boat, ahora aquí cambiándoles los nombres, ¿sabes? Que si no nos aburrimos. Y además, como aquí en Aver hay mucha gente que le gusta navegar, pues lo hemos adoptado bastante bien. Y cuando ayer quería preparar un poco esto del boat, busqué solamente 3 datos, traigo, ¿vale? Del informe de 2025 sobre el estado de la orquestación y automatización de procesos. En ese informe lo que hacen es una encuesta a 800 tomadores de decisiones, a 800 líderes de tecnología y de negocio, de grandes organizaciones. Y salían tres datos que me parecían interesantes. El 93% estaban de acuerdo en que la inteligencia artificial se debe orquestar conjuntamente con la automatización de procesos para destapar todo su valor. Segundo, el 85% dijeron que cuando múltiples tareas diferentes se combinan en un proceso de negocio, gestionar de principio a fin este proceso se vuelve mucho más complejo, pero resulta fundamental para conseguir sus objetivos de automatización. Y el tercero, y yo creo que tal vez el más interesante, es que decía que más de la mitad opinaban que las tecnologías heredadas, el legacy, se está interponiendo en sus objetivos de automatización. Porque entre el legacy y todas esas tecnologías que tenemos, cada vez es más difícil conseguir esa visibilidad y esa orquestación de los procesos, ¿vale? Entonces, lo que nos estamos dando cuenta es que cuando afrontamos esta automatización de grandes procesos, de los que hoy hablaremos mucho, de procesos end-to-end para la organización, lo que al final nos genera valor para las organizaciones, que es pues el crecimiento, la eficiencia, la mejora de la satisfacción de los clientes. Hay que lidiar con un montón de tareas que están en diferentes sistemas, parte en el legacy, en nuestros sistemas core, en nuestros CRMs, en nuestros RPs, y parte en algunas tecnologías que ya tenemos, en bots, en RPA, que ahora estamos todos con los agentes, pero antes estábamos todos con los RPAs, con los propios agentes, con sistemas de procesamiento de documentos y en las propias tareas humanas que seguimos haciendo, que creo que Jacob va a hablar un poquito de esto, que hay decisiones que queremos tomar o hay cosas que todavía no hemos automatizado, ¿vale? Ahora mismo lo estaba hablando fuera y me lo estabais comentando varios de vosotros. Estamos creando agentes como churros, estamos automatizando tareas, pero el reto es el control, toda esta orquestación, este gobierno que nos permita saber lo que está pasando, hacer que colaboren y tener el control de principio a fin de esta automatización, ¿vale? Esto es el razón de nuestra apuesta por el BOAT, ¿no? Lo que estas plataformas integradas o este conjunto de tecnologías integradas que nos permitan trabajar con todo tipo de tareas que van desde las humanas hasta agentes absolutamente autónomos, múltiples LLMs, etcétera. Y de esto es de lo que vamos a hablar hoy mucho, de esta convivencia, y paso ya a la agenda.
Y empezando por Jacobo Garnacho, que quiero agradecerle que esté aquí con nosotros, es el director de Data e Inteligencia Artificial de IBM en España, Portugal, Grecia e Israel, si recuerdo los países. Y bueno, nos va a hablar de estos temas, de estos procesos que llamáis deterministas, probabilistas, cálculo de probabilidades, es decir, esta convivencia al final, cómo se debe afrontar, ¿vale? Porque cada día van saliendo cosas nuevas, tenemos algunas cosas antiguas, no queremos tirar lo que funciona, pero no nos queremos quedar atrás frente a la competencia. Creo que va a dar una visión muy inspiradora, bastante, yo diría que de alto nivel, muy estratégica, que la verdad es que me muero de ganas de ver porque tengo algunos tips, pero no la conozco bien. A continuación, lo más importante de esta sesión, siempre, lo más interesante siempre es no, pues lo digo todos los años, llevamos haciéndolo nosotros, y antes lo hacíamos con IBM, solo haciendo nosotros llevamos 8 años haciendo esto, y lo interesante es escuchar a los usuarios de estas tecnologías, ¿vale? Además, bueno, quiero agradecerle muchísimo a Ana, ya se lo he dicho, que esté aquí con nosotros, que además se ha molestado en venir a cogerse un avión y venirse presencialmente, y además saliéndose un poco de la zona de confort, porque aquí estamos muchos tecnólogos. Ella viene de un área de negocio, es la directora del ramo de automóvil en Segurcaixa Deslas, y le he dicho que al revés, que nos parece mucho más interesante, porque tecnología estamos todos el día cansados de hablar y entender cómo lo sufren desde la parte de negocio. Creo que va a ser apasionante. Además llevamos muchos años y yo creo que hay una evolución que puede ser interesante para estos, los que estáis así más nuevos. Y después siempre sabéis que intentamos también pues dar una visión un poco más de implementada, como nosotros somos consultores tecnológicos, que al final lo que somos los que lo hacemos, pues aterrizar un poco en el cómo lo hacemos. Para eso tenemos a Daniel Espósito, que es arquitecto de soluciones en Haber, y nos va a hablar cómo implementamos los agentes en los procesos de negocio, es decir, qué metodología a través de casos reales, en clientes reales, en procesos reales, creo que es un proceso de banca, si no recuerdo mal, cómo vamos incorporando, cómo se va evolucionando de estos procesos más deterministas, BPMN, que conocemos todos de toda la vida de flujos, y cómo vamos incorporando los agentes y demás, que creo que puede ser dar una visión, ¿vale? Lo cual no significa que no podemos empezar por una cosa o por la otra, pero algunos de vosotros estáis en esa fase de madurez que estáis pensando un poco ya tener esta visión de orquestación, que creo que puede ser interesante. Aquí pone preguntas y respuestas. Pero durante toda la sesión podéis ir haciendo preguntas y respuestas cuando lo veáis necesario, al final de cada sesión. Los que estáis en remoto están silenciados para que no haya ruido los micros, pero si levantáis la mano se os abre el micro y la cámara y podéis preguntar lo que queráis. También podéis, los que seáis así más vergonzosos, podéis hacer una pregunta por el chat, nos la pasan y se la pasamos al que esté. Y después pasamos a la otra parte interesante, que es el networking, donde podemos hablar, porque siempre digo, esta es la comunidad que conozco de verdad más dinámica, sé que os llamáis entre vosotros, que nos ponéis a parir juntos, que buscáis, no, pero sois como referencias, os contáis cosas. Hay muchas cosas que están muy bien, entonces creo que es muy interesante para que os conozcáis, podáis hablar, comentaros lo que estáis haciendo. Aprovechamos primero para tener esta cata ya. Se nos habían acabado las bebidas alcohólicas, hemos pasado por todo tipo de daño, que nos hemos pasado a la cata de aceites, a ver qué tal está con Alma ahí. Y nada, ya no sé si es muy correcto, como viene de estar ayer con los políticos, que tampoco han estado muy correctos ayer precisamente, así que no sé tal. Y nada, le doy paso ya a Jacobo, muchísimas gracias y gracias a todos. Gracias, Ricardo. Bueno, vamos a hablar un poco de cálculo de probabilidades. Os he puesto aquí formulitas matemáticas, pero tranquilos que no va a ser una clase de matemáticas ni el objetivo es ese de la presentación. Yo quería empezar haciendo una retrospectiva pensando en el mundo en el que vivimos, ¿no? Vivimos en un mundo que realmente está lleno de problemas que son difíciles de resolver, pero incluso a veces difíciles de definir. Estamos viendo virus que aparecen en no sé dónde, batallas geopolíticas, estamos viendo temas del cambio climático que se aceleran sin pedir permiso. Realmente estamos en un mundo bastante complejo, pero a la vez yo creo que tenemos la suerte de vivir en un momento en el que se juntan tres paradigmas en el ámbito de la computación, que es la computación clásica, la inteligencia artificial y la computación cuántica. Y aunque muchos de vosotros penséis que estos términos son puramente tecnológicos, la realidad es que son mucho más conceptuales y abstractos de lo que realmente creemos. Pero lo que sí que nos dice esa comunidad científica es que parece ser que la combinación de estos tres áreas
no va a permitir resolver todos estos problemas que hemos dicho antes, pero sí que van a ayudar de alguna manera a ir un paso más allá en cómo encontrar una solución que satisfaga a diferentes partes, ¿no? Y para explicar exactamente cuando digo que esto es más conceptual que tecnológico, este tema de los 3 paradigmas que hay de la computación clásica, inteligencia artificial y computación cuántica, muchas veces ponemos el ejemplo del laberinto que muchos conocéis, ¿no? Que en el ámbito más clásico, estoy seguro que lo conocéis muy bien, que es que de todo laberinto se sale que tú vas hasta un cruce, cuando hay un cruce lo marcas con una flecha roja, te vas para la izquierda. Si te atascas, vas para atrás, haces otra flecha y te vas para la derecha. Más o menos, con tiempo suficiente, sales de cualquier laberinto, ¿no? Esa es la visión más clásica del mundo. En el ámbito de la inteligencia artificial es un poco diferente. Tú pones a gente pululando por el laberinto, aprendes cómo cada uno camina por ese laberinto y basado en ese aprendizaje, en esa experiencia, tú eres capaz de salir del laberinto sin ningún problema. Hoy no me voy a centrar mucho en la computación cuántica, pero bueno, la computación cuántica también es diferente. En el área cuántica, tú realmente lo que haces es que cada vez que llegas a un cruce te clonas. Y llegado un momento hay muchos clones dentro del laberinto y de forma mágica para nuestra intuición clásica encuentras de repente el camino correcto, ¿no? Claro, si vosotros lo pensáis, este problema, esta forma de resolver el problema, hace 2000 años habría sido exactamente la misma, no habría ninguna diferencia. Y algo en que mucha gente lo que no se da cuenta es que uno de los paradigmas es determinista, es decir, siempre va a salir el mismo resultado, frente a los otros 2 paradigmas, el de la computación cuántica y la inteligencia artificial, que son probabilísticas. Y esto choca frontalmente contra 50 años de tecnología, de IT, en nuestras empresas. Porque estamos acostumbrados a SLAs, auditorías, a procesos en el que metemos A y normalmente sale B. Pero lo que pasa en el mundo probabilístico es que a veces metes A y a veces sales B, C, D o E. Y eso es realmente complicado, ¿no? Incluso si nos vamos a este report, que me fastidia ponerlo, porque yo sé que lo están poniendo en todos los sitios, que habla del MIT, que es el 95% de los pilotos de IA generativa fracasan, si vosotros lo leéis, vais a ver un montón de cosas que pone de, oye, el Engir es el mejor partner tecnológico del mercado. Por cierto, ya que estamos aquí, pues anotaroslo. Las buenas soluciones, buenas herramientas, etc, etc. Pero hay un punto que hace hace muchísimo foco, que es la parte de integración. ¿Cómo integramos ese mundo probabilístico con ese mundo clásico? Y desde mi punto de vista es algo difícil de resolver. Esto es como intentar encajar un chicle o plastilina dentro de un mecanismo de relojería. Es algo realmente complejo. ¿Y por qué es complejo? Bueno, si profundizo un poco más en esto, si vosotros pensáis en inteligencia artificial, en un modelo de IA normal, como bien sabéis vosotros, el objetivo de un modelo de IA lo que hace es predecir la siguiente palabra, siguiente token, pero bueno, siguiente palabra, ¿de acuerdo? Y realmente, gracias a predecir la siguiente palabra, es capaz de generar un texto. Y eso es genial porque le da una potencia bestial a estos modelos, ¿no? Pero también tiene una cosa que es un poco compleja, que es capaz de equivocarse. Y esto depende de la situación, puede ser bueno o no. Os pongo un ejemplo. Nosotros hemos hecho en Amgen, no sé si lo conocéis, una farmacéutica estadounidense, hemos hecho un proyecto donde cada vez que se haga un nuevo fármaco tienen que hacer ensayos clínicos. Bueno, yo creo que eso es en el mundo, no solamente allí, ¿no? Y uno de los problemas que tenían es que el 80% de los ensayos quedaban vacíos, porque no encontraban los pacientes correctos en los que hacer esos ensayos. Entonces, desde IBM, ¿qué hicimos? Algo bastante sencillo. Cogimos un agente de inteligencia artificial y lo pusimos a trabajar con la información que existía, recoger la información, etc, etc. Hasta el punto que escribía un correo, lo mandaba a su médico, porque allí para poder hablar con los pacientes tienes que hablar con su médico que tiene particular, y le llegaba la lista de pacientes que podrían ser los correctos para participar en el ensayo, que antes no le llegaba ni siquiera un correo, ¿no? Entonces, si vosotros lo pensáis, realmente lo que hemos hecho es automatizar un proceso que funciona bastante mal de una forma bastante eficiente y efectiva. Y aquí la pregunta es, bueno, ¿y qué sucede si el sistema se equivoca? Pues que si le llega al médico, yo qué sé, al oncólogo en vez de al de lo que sea, pues borra el correo y ya está. O sea, no hay un riesgo muy, muy grande. A cambio, un proceso que era muy tedioso se ha automatizado y se ha hecho mucho más eficiente. ¿Qué pasa? Que esto no siempre puedes hacerlo. Si tú estás automatizando temas de nóminas, incentivos dentro de tu empresa,
realmente el impacto que puede tener en tu población, en otras personas, es muy, muy grande, ¿no? ¿Y cómo solucionamos esto a día de hoy? Bueno, la forma que lo solemos solucionar es una forma muy sencilla. Se llama Human in the Loop. Metemos una persona que revise todo lo que está sucediendo y arreglado, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la Abogacía del Estado estamos trabajando, hemos ayudado a responder a demandas a los abogados del Estado. Bueno, ellos tienen un sistema que les da una serie de un borrador, ellos lo revisan y lo ejecutan. Hay un Human in the Loop que lo está revisando, ¿no? Y eso es bastante sencillo. Esto a mí me recuerda una parte que a mí me encanta este ejemplo que dio hace 1 año y medio, una cosa así, nuestro presidente, Arvind Krishna, de IBM, que decía que él veía la IA como en el siglo XIX con las fábricas, ¿no? Cuando llegó la electricidad. Que cuando llegó la electricidad todo el mundo empezó a poner bombillas en las fábricas y eso ayudó mucho pues a ver mejor, había menos riesgos laborales, en teoría aumentó la eficiencia, a lo mejor no mucho, pero un poco sí. Pero realmente el game changer fue cuando metieron la electricidad en todos los procesos que había en la fábrica. Ahí es donde hubo el gran salto, donde empezaron a decir, oye, todas las tareas manuales, si lo hace un sistema, una máquina, eso ahí es donde se da el gran salto. ¿Dónde creo que estamos ahora mismo? Creo que ahora mismo con la AI estamos en el momento de las bombillas. Estamos iluminando procesos, pero no nos está haciendo cambiar el core real de negocio que tenemos por debajo, ¿no? Entonces, ¿cómo solucionamos esos riesgos? ¿O cómo solucionamos esa distribución de probabilidades, que es lo que realmente tenemos con la salida de con una salida de un modelo de inteligencia artificial? Bueno, pues hay muchas formas de resolverlos. Yo aquí os he puesto algunas y podríamos poner 20 más. Son las que estamos viendo nosotros. La primera forma es con modelos fit for purpose, es decir, modelos enfocados a casos de uso específicos. Si tu modelo de IA es para resolver sistemas de finanzas, pues a lo mejor no necesitas saber del ecosistema de Amazonas, porque realmente eso no te va a ayudar a resolver el tema de finanzas. El saber de dónde viene la información del modelo, dónde cogemos la información de nuestros sistemas. Si tú realmente quieres resolver temas internos, ¿para qué quieres la información de Twitter? Tiene pinta que no, que realmente cuanto más ruido, peor señal, ¿no? Y eso es un poco condicionado también a los datos. Y por último, y algo que está muy de moda, es el tema de meter modelos guardianes. Modelos guardianes que te hagan estar en un guardarraíles, etc., y que realmente te permiten a que la respuesta esté muy adaptada hacia donde queremos ir. Hay una parte que muchas veces olvidamos, que crea un batiburrillo de probabilidades y distribución de probabilidades, que son los propios prompts. Los prompts están súper bien, nos han democratizado el uso de la inteligencia artificial. ¿Quién utiliza inteligencia artificial hoy? Cualquier persona que sepa hablar y escribir. Y eso está genial. ¿Qué problema hay? Que nuestro lenguaje es ambiguo. ¿Y cómo desambiguamos a día de hoy? Es decir, ¿cómo hacemos que el modelo haga exactamente lo que nosotros queremos? Escribiendo más y más y más texto. Al final queda una novela. O sea, y entre nosotros, la gente de IT, no somos buenos escribiendo novelas. Somos buenos haciendo código, que es la gran diferencia. Y encima esas novelas tienen una serie de problemas. No son mantenibles, no son seguras, no son portables y es poco controlable. Dejar en producción en tu casa un sistema que está vía prompt y que, por cierto, una persona que a lo mejor se ha ido y se queda ahí un prompt que ha escrito él, no es algo demasiado seguro, ¿no? Entonces, aquí viene la parte un poco de innovación de la charla, que es que lo que nosotros estamos viendo es que hay que hacer un back to the basics, que decimos nosotros a veces, que es volver a lo básico. Que los prompts nos han traído hasta aquí, pero nosotros desde la parte de investigación, desde research, creemos que no nos van a llevar en los próximos 10 años al siguiente nivel de inteligencia artificial, ¿vale? Nosotros tenemos un proyecto que se llama Proyecto Melea, que es computación generativa, que realmente consiste en hablar con los modelos como si fuera con código, como si fuera, imaginamos una librería de Python o algo del estilo, ¿no? Una instrucción, una validación y una reparación en el caso de que la respuesta no sea suficientemente buena. Esto no, a lo mejor no es parte de la charla, pero es para que veáis que de alguna manera todos estamos dando coletazos para intentar reducir al máximo esa distribución de probabilidades que hay ahora mismo en el mercado, ¿no? Entonces, ahora la pregunta es, vale, Jacobo, esto que nos has contado está súper bien, pero ¿qué nos quieres decir con todo esto? Lo que os quiero decir es que dependiendo del caso de uso que tengamos delante, podremos asumir unos ciertos riesgos y asumir tareas más de probabilística de problemas determinísticos, como conocéis, un BPM, unos workflows, unas reglas de decisiones, etc.,
Y en aquellos casos de uso donde podemos asumir un poco más de riesgo, a lo mejor podemos empezar a hablar de utilizar modelos como los guardianes y en el siguiente paso a lo mejor podemos utilizar agentes, ¿no? Y eso no hay una regla escrita, es algo que va un poco en el sentido común y cada empresa va a tener que ir viendo cómo hacerlo. ¿Qué pinitos estamos dando en el ámbito de la tecnología? Pues lo que estamos viendo que justamente en este momento encima hay una convergencia clara entre los sistemas de hiperautomatización, perdón por meter la palabra hiper, pero como todo el mundo dice hiperautomatización ahora, para mí son sistemas de automatización de negocio de toda la vida, con hiperautomatización y los sistemas de inteligencia artificial. Y en esa convergencia es donde hay un punto que es clave, que es cómo vas a hacer que un sistema de toma de decisión de ir por un lado o por el otro. O, como dicen las consultoras, cómo vas a orquestar esto. Y aquí llegamos al punto donde nosotros tenemos nuestra proposición de valor desde el ámbito de tecnologías de IBM, que es que tenemos una tecnología que se llama Watson X Orchestrate, que lo que te permite es justamente ese razonamiento de una vez que llega una petición, discernir entre si es mejor ir por la parte determinista y la parte de probabilidades, ¿vale? Que es un agente. Como podéis ver, esto no es un tema de modelos, esto es un tema de cómo llevo la IA, las IAs también de reasoning, de razonamiento, a nuestras casas. Y no va del modelo, el modelo hay uno hoy, pero es que mañana va a ser otro y pasado va a ser otro. La idea es cómo tienes una plataforma abierta que te permita unirte o integrarte con cualquier sistema de automatización que tengáis vosotros y también podéis utilizar cualquier modelo que haya en el mercado. Esa flexibilidad es lo que te va a permitir, uno, apalancarte en tu base instalada donde has invertido durante años mucho dinero seguramente en el pasado y poder ir adaptándote a todo el futuro, a todas las herramientas y tecnología que vengan en el futuro. Y aquí es donde IBM es donde estamos poniendo más empeño y más trabajo. En esa parte, y una parte que ha mencionado también Ricardo, que es lo que nosotros llamamos Agent Ops. La parte de Agent Ops, seguramente vosotros conocéis mucho la parte de MLOps, etc. Bueno, eso es en el mundo de la ciencia de datos, ha existido siempre. Nosotros, si realmente vamos a poner estos sistemas a trabajar en nuestra casa, necesitamos transparencia, necesitamos trazabilidad, necesitamos auditoría, necesitamos una serie de cosas mínimas que hoy todo el mundo lo obvia a la hora de ponerse a trabajar con agentes. Pero es que una cosa es trabajar agentes en su casa, que se ha comoditizado bastante la creación de un agente, a ponerlo en producción en una organización o en una empresa. Ahí necesitas unos constraints, necesitas una serie de herramientas que te permitan o te faciliten el poder llevarlo con una seguridad mínima de que no se va a ir por las ramas, de que no va a hacer un proceso más de recursos humanos, etcétera. Nosotros, por ejemplo, somos ejemplo de esto, de todo el tema relacionado con orquestación. Nosotros lo tenemos en recursos humanos de IBM. Yo esto siempre lo cuento. Cuando empezamos con nuestra herramienta de recursos humanos de IBM, que se llama AskHR, había preguntas que tú podías hacer de cuántas vacaciones nos quedan. Si el sistema decía que tenías 200 y pico días de vacaciones, legalmente tú tienes esa cantidad de vacaciones. O sea, hay que tener cuidado con lo que responde. O, oye, ¿cómo puedo mejorar mi trabajo, mi rol en la empresa en IBM? Y le mandas un enlace a Google Jobs. Joder, yo no quiero que la gente se vaya, yo quiero que la gente se queda y crezca, ¿no? Entonces, hemos pasado por estas cosas y sabemos lo que realmente en una organización, qué peligros hay y qué riesgos existen. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, no me voy a meter más en los detalles, pero obviamente el objetivo de la plataforma es que está basado entera en estándares abiertos y en protocolos abiertos, ¿vale? Pues ahora con herramientas es vía MCP, entre agentes vía A2A, que es el protocolo más conocido. Tenemos más de 1.100 integraciones a diferentes herramientas del mercado, no de IBM, obviamente, no tenemos tantas herramientas, a diferentes herramientas del mercado que ya existen y exactamente con el resto, ¿vale? Bueno, aquí os pongo un poco los diferenciales que nosotros tenemos. Nosotros creemos que hoy en día hay que dar a distintos tipos de usuarios dichas herramientas, es decir, creemos que las personas de negocio no se deben salir de este bucle o de esta transformación y hay que darle herramientas low-code, no-code, pero aparte puedes hacer exactamente lo mismo con una ADK, bueno, lo que es de SDK, pero se llama Agentic Development Kit, que para poder hacerlo mediante código. Tienes que tener la flexibilidad de poder ir de una nube a otra si es que tú quieres esta tecnología en la nube de IBM o en la de AWS o en la que sea. Poder ponerlo en el caso de que sea necesario. Esos son valores que entre nosotros no es de esta tecnología, son valores de IBM que está llevando al mercado y son presentes también en este tipo de tecnologías. Y ya para acabar, que no sé cómo voy de tiempo, creo que voy bien, os quería contar una tecnología que hemos sacado GA ayer.
Vale, GA es que la podemos comercializar con ella. Llevamos mucho tiempo trabajando con clientes que la están utilizando, muchos partners también, están encantados y os la quiero contar porque yo creo que es un game changer en la industria. Seguro que cuando digo un sistema que te permite, digamos, que tengas ayuda a la hora de desarrollar aplicaciones, todos vais a pensar en los mismos, que si Copilot, que si Cloud Opus y demás. Y eso está genial y lo entendemos. La historia es que lo que estamos viendo es que en el mundo de IT, cuando creamos una aplicación o cuando desarrollamos un sistema, hay más cosas que esta parte de aquí de un desarrollador, que es donde está más centrado ese tipo de herramientas, ¿vale? Desarrollador, incluso diría que hay una parte pequeña en DevOps, ¿vale? Pero cuando trabajamos en una empresa de IT, tenemos que pensar cómo vamos a desplegar la aplicación, dónde la vamos a desplegar, qué temas de seguridad hay que tener en cuenta, etc, etc, etc. Bueno, pues Bob es una herramienta que, si queréis tener acceso, cualquier persona aquí os voy a dar, y los que están en remoto también, tenéis un enlace, la podéis probar. No hemos hecho una gran promoción desde IBM porque dicen que esto no va de venderlo, va de probarlo. La gente que lo prueba le encanta. O sea, de todo tipo, ¿eh? Hasta gente de negocio está probando esto y dice, pues yo no he escrito código en mi vida y esto está haciendo cosas que es alucinante. Te está cubriendo todo el ciclo de vida de una aplicación. Funciona realmente bien y yo os invito a que la probéis. Aquí os dejo también, porque entiendo que compartiréis la presentación, Ricardo, no estoy seguro, una serie de casos de uso y realmente lo estamos utilizando para todo, en todas las POCs, ya sean de agentes, de gobierno del dato, de gobierno de la IA, de Lakehouse, todo estamos utilizando Bob para acelerar los ciclos de eficiencia de las personas que están trabajando en el desarrollo de proyectos. Entonces yo sí que os diría que antes de juzgar, que lo probéis y si conocéis el resto de herramientas copilotos que hay en el mercado, vais a ver seguro en el primer momento la gran diferencia que hay entre una y otra. Así que nada, con esto nosotros lo estamos utilizando internamente, obviamente. Con esto acabo, os agradezco mucho este rato y doy el paso a Ana para que nos cuente la experiencia desde negocio con todo este tipo de tecnología. Gracias. Buenos días. ¿Ya? ¿Sí? Vale. Pues nada, esto no es nada tecnológico. Lo siento en el alma, ir detrás de ti es un problema. Pero bueno, yo os voy a intentar contar algo que hicimos en SegurCaixa, que todavía tenemos y que seguimos trabajando en ello y que bueno, nos hizo hacer un paso adelante. Yo creo que negocio tiene que ser valiente, ¿vale? Muchas veces enfrentarse a la tecnología para nosotros es un paso para atrás, porque cambiar las cosas nos cuesta, y yo creo que cuando das un paso para adelante y sacas un rendimiento como el que nosotros hemos sacado a este proyecto, pues vale la pena contarlo. Es cierto que, como os ha dicho Ricardo, yo no soy muy fan de venir a contar nada, pero bueno, en este caso creo que tocaba, que podíamos aportar algo a esta reunión y así lo hemos entendido, ¿vale? Nosotros además teníamos muy claro, teníamos una esencia propia, SegurCaixa, bueno, un accionista muy concreto que quiere unas cosas muy concretas y algunos límites, ¿no? Queríamos hacer las cosas, hacerlas bien y que salieran bien para no entorpecer otras cosas que para nosotros eran muy importantes, ¿no? Como es el servicio al cliente o otras cosas. Os voy a tener que hablar de siniestros de auto. Al final yo soy la directora de autos, pero el proceso estuvo metido en lo que llamamos prestaciones de automóviles y en concreto en el proceso de apertura. La verdad es que un siniestro de auto tiene muchas cosas que os voy a intentar contar de forma muy resumida para que entendáis la complejidad y un poco hasta dónde nos llevó todo este tema, ¿no? Un siniestro es un momento clave para nosotros, es normalmente el primer contacto que tiene un cliente con la compañía, que cada vez además genera más expectativas por parte de los clientes y nos pone las cosas muy difíciles. Es un proceso además donde hay mucha gente implicada. No es solo el cliente contigo, es el cliente contigo, el taller, el perito, los perjudicados, las compañías contrarias. Tenemos que coordinar a un montón de partes o de personas o de eventos en ese mismo momento. Y por tanto es un proceso que genera mucho dato, tenés que registrar muchos datos porque esos datos te van a servir para construir este tema. Al final todo tiene que tener un hilo conductor, si no lo atas, al final todo es un poco datos que no tienen ningún sentido. Por tanto, definir una apertura
para nosotros es esencial porque va a marcar el proceso posterior entero y todo aquello que va a pasar. Y además nos permite decirle al cliente en el minuto 1 qué le va a pasar durante todo el proceso, cuánto va a tardar, etcétera, etcétera. Si los datos, los mecanismos, etcétera, funcionan mal, todo irá mal. Para ello teníamos un proceso que en ese momento era solo telefónico, con muchos datos que recopilar, con un cliente en un estado emocional pues no es fácil, ha tenido un siniestro, tiene unos daños, tiene unas consecuencias a lo mejor lesivas y por lo tanto tiene tal, y además cada vez tiene la expectativa más alta, a ver si lo mío lo reparamos en 2 días, rápido, porque en mi coche, por favor, que yo tengo, yo necesito. Además tenemos muchos datos que registrar, necesitamos identificar qué tipo de siniestro es. Bueno, todo esto nos llevaba a varios problemas. El primero, un tiempo de gestión largo, ¿vale? Porque además el señor quiere contar las cosas como a él le han pasado. Entonces empieza por un sitio, acaba por otro, tú vuelves a preguntarle lo mismo, para adelante, para atrás, demasiado tiempo. Segundo, asegurarte que le cuentas al cliente lo que le tienes que contar, la información que vas a necesitar, la documentación que le tienes que pedir, porque si no, al final te va a colgar la llamada y te va a hacer otra en el momento siguiente. Y finalmente, el gestor, que era un gestor con una llamada evidentemente in situ, tenía que tomar muchas decisiones, ¿vale? Todo eso hacía que en el momento de la apertura, en algunos momentos, nuestros gestores telefónicos desconectaran de lo que realmente era importante, porque para ellos también era muy importante decidir si puedo derivarlo a un taller colaborador, si le voy a dar compromiso en la reparación o no, y mientras tanto el señor seguía contando, oiga, pero mi coche, ¿qué tal? Entonces, había un momento en que decíamos, es que no hemos escuchado lo que nos ha dicho el cliente, no hemos estado atentos, teníamos demasiadas cosas en danza. Y para acabar de rematar, pues aunque un siniestro de auto es un siniestro de auto, en nuestra casa hay 48 tipologías de siniestro, así que hay que acertar bien. Cada una tiene su proceso, cada una tiene sus pasos, sus profesionales, sus siguientes eventos. Y somos un sector muy regulado. A diferencia de otros seguros, nuestro seguro es un seguro obligatorio, es un seguro con un volumen y una masa importante, y el sector desde hace muchos años ha trabajado en distintos convenios, acuerdos, etcétera. Incluso tenemos la ley propia que nos regula y todo lo que hacemos tiene un paso que no podemos perder, un plazo que tenemos que seguir, una respuesta que tenemos que dar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la situación era bastante compleja. A partir de aquí teníamos claro lo que queríamos hacer, queríamos transformar ese proceso para ganar ese tiempo que habéis visto, ordenar los datos y tal. Y lo queríamos centrar en la apertura. La apertura para nosotros era la clave. ¿Por qué? Porque si yo aperturo bien, probablemente puedo conseguir que ese cliente no me tenga que volver a llamar. Puedo conseguir que ese señor se salga satisfecho de ese proceso. Por lo tanto, el alcance lo teníamos claro. Queríamos hacer apertura también encargo, para nosotros son 2 procesos muy ligados. El encargo, hablo de encargo del taller y el perito, el profesional médico, el abogado, es decir, todos aquellos que van como en primera línea hacia el siniestro, y además lo queríamos llevar a canal digital. En ese momento nosotros no estábamos en canal digital y era un tema que queríamos hacer, por lo tanto tenía que ser en una pues infraestructura o metodología o tecnología determinada. Evidentemente teníamos que buscar una herramienta, teníamos que hacer un sistema integrado, automático, eficiente, ¿vale? En este caso se decidió hacerlo mediante un BPM. Y finalmente pues teníamos que planificar pues si esto nos daba un coste-beneficio, qué dedicación necesitábamos y un equipo. Aquí permitirme que me pare un minuto, yo creo que es muy importante el equipo, ¿vale? El equipo humano del proveedor, el equipo humano de la compañía. Esto requiere dedicación y requiere inversión. No enfrentarse a un proyecto así no es solo los de negocio contando una historia y los de tecnología ejecutando lo que consideran, sino que es algo mucho más productivo si se hace de una forma correcta. Nosotros lo hicimos así, probablemente fue un desgaste mucho mayor, también os lo digo, pero fue una inversión, o sea, es una inversión a futuro que nos ha permitido pues bueno, muchas de las cosas que ahora tenemos, ¿vale? Entonces, yo creo que aquí elegir el proveedor que elegimos tiene un punto muy importante en el resultado final de todo esto. Sobre todo porque nos tuvieron que convencer a los de negocio en algunos casos que lo que decían se podía hacer y era fiable, porque al final, bueno, estoy hablando de hace unos años, pero todo esto estaba muy incipiente y no teníamos muy claro que eso pudiera ser así. Bueno, a ver si esto va a funcionar o no va a funcionar, porque yo necesito proteger al cliente, necesito proteger que esto no funcione. Oye, funcionó, ¿vale? Funcionó.
¿Qué tuvimos que hacer? Pues muchas cosas, ¿vale? Haciendo esta pequeña presentación, me acordaba, ¿no? Os he puesto 4 ejemplos. Creo que no me quedaría corta si son 100 y pico, ¿vale? Los que tuvimos que hacer en un proceso de una apertura de un siniestro, ¿vale? Cada dato, cada proceso, todo se analizó, se le dio la vuelta, se vieron opciones, se vio cuál era la mejor manera. Y hicimos muchas cosas. Pues, por ejemplo, ¿por qué le preguntamos al cliente la matrícula, no sé qué, no sé cuántos, si lo tenemos en la póliza? Pues vayamos a buscarlo a la póliza, lo ponemos y además en la póliza tenemos otras cosas. Venga, pues implementemos esa lógica de la cobertura, el recibo, el no sé qué, de forma que el gestor ya no tiene que preguntarle nada. Toda esa parte de la llamada reduce tiempo de forma automática y además con una fiabilidad altísima, porque lo tienes en tu propio sistema. Selección de taller, perito, si envío un fotoperito, si envío un perito presencial, si le doy compromiso, si no le doy compromiso, todo eso para nosotros era una cábala tremenda y el gestor telefónico se volvía loco, porque al final se hacían tablas, ¿no? en la mesa, si es 1, si 2, 3... Lo automatizamos todo, hicimos tablas de cosas que no se podían hacer, lógicas de temas que parecía que tal. Y os puedo decir que cada respuesta inicial nuestra como negocio era no, esto no se puede hacer así porque no se puede hacer así y se puede hacer. Y por lo tanto ahí volvimos a ganar mucho tiempo, liberamos al gestor de esa presión de tomar decisiones manuales, de errores manuales que se producían y de temas que además podían ser poco objetivos. Es decir, yo ahora le encargo esto a un profesional que es el que le toca, según el racional que tengo detrás, en una herramienta. Antes era el que consideraba al gestor, yo no lo podía controlar, ¿vale? ¿Qué hicimos más? Pues hacer temas predictivos. Oye, tenemos un problema porque cuando el vehículo puede ser una pérdida total, el cliente está muy nervioso, porque claro, te dice, oiga, que el golpe es muy grande, que mi coche a ver si no me lo van a reparar, etcétera. Ese momento era muy importante para nosotros, pues metimos información de terceros que la capturábamos, que juntamente con la información que capturábamos podía dar una alerta desde el minuto 1 de la apertura. Y por lo tanto nos ponía ya todos en una situación distinta y en una visión del proceso totalmente diferente al que hubiera sido simplemente una reparación. Y otro, pues que os he traído, porque es que no sabía cuántos traeros, ¿vale? ¿Por qué le tengo que preguntar a un cliente todo? Si hay lesiones, si no te sé qué, si no sé cuánto. Pues si solo me está declarando una luna, pues le pregunto por la luna y salto, ¿vale? No tengo que pasar por todos los sitios, por todas las pantallas, por todos los datos, ¿vale? Esto lo hicimos con todo. La verdad es que fue, ya os digo, un esfuerzo importante, pero bueno, nos ha permitido muchas cosas. Cuantitativamente, tiempos de reducción, ¿vale? Reducción de muchos temas. Por ejemplo, entre el cierre y entre la declaración y el cierre, solo los primeros años redujimos 3 días. Pensar que no hay mucho detrás, estamos hablando de un proceso corto, ¿vale? En un siniestro con aparcamiento estamos hablando de que bajamos de los 40 días. Y con el tiempo y las mejoras que hemos seguido haciendo, porque al final esto, como es una inversión y era una inversión de futuro, se quedó, está ahí y seguimos sacándole rendimiento, pues lo hemos subido a 5. En un siniestro de lunas hemos llegado a reducir primero 3 días, pero ahora ya estamos en 12 respecto al momento 1 que no hicimos. Es decir, le hemos dado al cliente 12 días menos de gestión de su expediente. Llamadas. Pues, uno de los temas era, el cliente me llama muchas veces. Oiga, que tengo que hacer, que no sé qué tal. Vale, pues mejorando la apertura, el cliente me ha dejado de llamar. ¿Cuántas veces? Pues mira, en un año, los primeros años, 70.000 veces menos. Ahora, visto desde ese momento, casi 160.000 llamadas menos. Por lo tanto, procesos como este y tal. Y luego vamos a la parte cualitativa, ¿vale? Pues la parte cualitativa, el gran medidor en mi casa es el NPS. Lo mejoramos 6 puntos en 3 años y ahora ya estamos en 9, ¿vale? El gestor lo tenemos enfocado hacia donde tiene que estar, que es la información más emocional, la información más intuitiva. Para nosotros, un siniestro, os voy a dar un truco por si alguna vez os pasaba, un siniestro de aparcamiento no es tan sencillo. Porque tú puedes estar aparcando, pero es muy importante si el otro está aparcado, el otro está detenido, si tú estás entrando o saliendo. Eso cambia las cosas. Pues eso, ahora estamos ahí, porque ya no tengo que estar en el daño, en el dato, no sé qué, estoy ahí metido, ¿vale? Y luego nos cambió la forma de trabajar, evidentemente, ¿vale? La forma de trabajar te la cambia, porque ya ves que todo esto lo puedes implementar, lo puedes tal, y ahora estamos mucho más preparados mentalmente
para que venga Jacobo y nos cuenten estas cosas y nos las creamos. Y yo creo que convencer a negocio tiene su punto, en una compañía. ¿Qué más hemos, o sea, qué conseguimos? La verdad es que lo he intentado resumir aquí porque es que al final haría muchas cosas, ¿no? Eficientar la apertura, por supuesto, ¿vale? Y el encargo posterior es un proceso mucho más corto y totalmente automatizado. Mejorar la gestión de la llamada y la experiencia de cliente. Habéis visto que el NPS subió de forma clara. Hemos reducido los tiempos de gestión. Es verdad que luego la medición del tiempo no es exactamente la misma, porque hemos podido añadir cosas que antes no podíamos hacer. Entonces, si tú ahora miras el tiempo y dices, uy, no has ganado tanto, no, cuidado. En esto sí, lo que pasa es que ahora, como le pido al gestor que haga 3 cosas más, porque puede, pues eso tal. Pero como al final lo que estoy haciendo es reducir llamadas, es que a mí ya me sale la ecuación y por lo tanto estoy bien, ¿no? Agilizar procesos con los gestores y con los profesionales. El gestor, en algún momento, pensar en gente que se incorporaba, ¿vale? Entonces, cada proceso era, no te dejes nada, vigila el taller colaborador, no sé qué, cuidado, que si le abres un lunas, pero no es un lunas. Todo eso se le ha simplificado. Facilitar el acceso al canal digital. Posteriormente hicimos un canal digital y todo lo que habíamos hecho en esa primera parte del proceso con vosotros fue de corrido, o sea, lo metimos tal cual. O sea, nosotros lo único que dijimos es, mira, quiero esto en el canal digital, por favor. O sea, lo teníamos, ¿vale? Eliminamos un montón de tareas manuales, un montón. Integramos los sistemas con terceros, y os decía 100 y pico integraciones, yo no sé cuántas van, vienen. Yo a veces pensaba, madre mía, esto va a petar. Siempre tenemos los de negocios, siempre pensamos que con tanta cosa va a petar algo. No petó nada. Coordinar procesos y tareas complejas, esto era complicado, no era fácil. No podíamos equivocarnos. Tener en cuenta una cosa, que la última, que para mí es muy importante y no os he contado nada, es el control del coste. O sea, la siniestralidad está muy bien, la calidad está fantástica, todo muy bien, pero aquí hay que controlar el coste. Si no controlamos el coste y se nos desmadra la cuenta de resultados, pues ni la IA ni el IO. Aquí no hay nada, ¿vale? Entonces, lo pudimos controlar porque cada siniestro se abre donde se tiene que abrir, cada siniestro va donde tiene que ir y por lo tanto ahí hemos ganado mucho y hemos liberado al gestor de que se equivoque y nos diga, ay, se me olvidó el lesionado, pues que me lo dijo, pero como estaba poniendo la calle no sé qué, no lo he puesto. Si no hay lesiones, no va lesiones. Si no hay lesiones, no hay encargo. Si no hay encargo al médico, no tengo valoración. Si no tengo valoración, el coste es 0. Cuando la tenga que poner, tengo una desviación en coste que me cruje la cuenta de resultados. Y en eso, 1000 ejemplos de esas variabilidades que os he contado antes. Por lo tanto, hay una palanca de coste que era muy importante y que también conseguimos meterlas. ¿Y dónde estamos ahora? Pues bueno, hemos seguido trabajando mucho. Segurcasa, no sé si sabéis algo de nosotros, hemos crecido mucho, ¿vale? Somos una compañía que en el 2015 teníamos pues, cerca de medio millón de pólizas, a día de hoy tenemos 1 millón. Sin esto que hemos hecho en el proceso de apertura no lo hubiéramos conseguido, a no ser que hubiéramos contratado a un ejército de personas que con sus errores y sus cosas nos hubieran sacado, pero no igualmente que ahora. ¿Qué hemos conseguido? Pues este año 2025 ser la primera compañía en satisfacción de cliente en la prestación de siniestros. Y os aseguro que una parte fue ese germen que hicimos con todo el proceso de apertura. La mayoría de los clientes no nos vuelven a llamar después de la apertura. Conseguimos que no nos vuelvan a llamar. Los hay que son pesados, permitidme que os lo diga así de claro, que van a llamar siempre, pero hemos conseguido que muchísimos no nos vuelvan a llamar, no necesitan volvernos a llamar, porque le hemos dado la información, le hemos hecho el proceso completo, sabe lo que va a pasar. Evidentemente hemos metido más cosas, pero evidentemente el núcleo y el germen estaba ahí. Y además, pues nos hemos embarcado en otro proceso con ellos, ¿no? Tenemos un tema de profesionales que queríamos sacarlo de donde lo teníamos y estamos ya trabajando en un nuevo proyecto. Seguimos trabajando en esta tecnología y en este automatismo y en esa eficiencia porque vemos que es el camino. Nosotros seguiremos creciendo, no lo dudéis, y sin esta tecnología y en la gestión del dato y la gestión de la información ya no se puede crecer, ya no puedes gestionar. Esto se acabó. Yo cuando era muy joven me acuerdo que hubo un compañero, no voy a decir ahora quién, que cuando le dije, oye, yo tal, me dijo, apúntatelo en un POSIT y te lo pones en la mesa. Esta fue su respuesta, ¿no? Que me apuntara en un POSIT aquello que yo tenía que recordar, ¿no? de un siniestro. Claro, al cabo del día tenía 70 POSITs encima de la mesa, eso es inviable, ¿no? Bueno, pues esto es un poco el germen de lo que hemos estado trabajando, esto es un poco lo que hemos conseguido y esto es simplemente seguir avanzando, ¿no? Lo nuevo que vamos a hacer y que ya hemos empezado, de hecho ya llevamos 1 año y vamos a seguir trabajando en esto. Y esto es lo que os queríamos contar desde negocio.
Pues muchas gracias, Ana, y bueno, muchas gracias, Jacobo, porque voy a aprovechar y voy a apoyarme en vuestras presentaciones para contar lo que nosotros proponemos desde Aver a la hora de implementar los agentes, que muy bien nos ha contado Jacobo, todas las consideraciones que tenemos que tener cuando trabajamos con estos sistemas probabilistas, y cómo los podemos embeber o introducir en nuestros procesos de negocio, que como muy bien ha contado Ana, pues tiene sentido, ¿no? Entonces, nosotros desde Aver, como ha dicho Ricardo, nos gusta la navegación, hay varios capitanes aquí, hay varios marineros, navegantes y demás. Y normalmente Rubén, que está por ahí al fondo, me suele ayudar en esta parte que se le da mejor, pero bueno, últimamente solo habla en inglés, entonces no sé. Y desde Aver nos ha venido muy bien este concepto que salió en el cuadrante de Gartner, que era el de BOAT, ¿vale? Business Orchestration and Automation Technologies, porque desde Aver nosotros lo que venimos pensando desde los últimos 2 años y medio es que estas dos tecnologías, las tecnologías de automatización más tradicionales como BPM y las tecnologías agénticas, deben confluir. Y bueno, como nosotros lo solemos representar, y si alguien os ha contado la propuesta de valor de Aver previamente, antes lo contábamos con 2 pirámides. La pirámide de procesos, que sería lo que ahora mismo es la vela mayor, que bueno, luego al final a ver si alguno se da cuenta de un pequeño error, pero... Y luego tenemos la vela que va adelante, ¿no? Que es la Génova, que es la que nos da velocidad. Entonces, como contamos esto es, en la vela de procesos es la que nos debe dar el rumbo, y para ello necesitamos hacer un buen descubrimiento de los procesos, que es lo que, por ejemplo, hemos hecho con Segurcaixa, y no solo quedarnos ahí, sino pasar a la etapa de digitalización. Entonces, en la digitalización podríamos perfectamente poner nuestros procesos en una web e ir dándole para adelante o lo que quisiéramos, ¿no? Pero hay herramientas específicas para eso, como los motores de BPM. Entonces, nos tenemos que apoyar en esas tecnologías que ya nos aportan esa funcionalidad. La siguiente capa sería la de la automatización, que hasta ahora vienen siendo sistemas deterministas, RPAs, motores de reglas. Y bueno, nos hemos apoyado ya en ellas para, por ejemplo, modelar reglas que son bastante complejas de procesos de negocio. Y la última capa, que es la de los agentes y la orquestación, que bueno, ahora vamos a volver a ella, porque es importante que en la vela mayor, en la de vuestra izquierda, tengáis en cuenta que arriba van agentes y orquestación, porque enlaza muy bien con la otra vela, que es la que nos va a dar la velocidad. Y en base a lo que ha contado Jacobo, es muy importante disponer de buenos datos para construir a nuestros agentes. Necesitamos contextualizarlos con la información necesaria de nuestra empresa, necesitamos darle acceso a las herramientas de las que disponemos nosotros en nuestros sistemas internos, y la primera capa de esta vela sería la de disponibilizar esos datos, tanto información estructurada como no estructurada. Con esa información lo que vamos a hacer va a ser agregarla, generar nuevos cálculos y transformar lo que eran datos crudos en información que es útil para nosotros. La tercera capa es la de los KPIs, los cuadros de mando, que todos conoceremos, que en base a esa información queremos empezar a tomar decisiones basadas en datos. Y para ello pues, podemos utilizar herramientas de Business Intelligence. Y la última capa, que nosotros tradicionalmente la llamamos acción, que era empezar a tomar decisiones basadas en datos, ahora lo que planteamos es que podemos meter también la inteligencia artificial. Los agentes, o sea, los LLMs, a trabajar en base a esos datos, que estén correctamente contextualizados, y aquí es donde se unen las dos puntas de las velas, ¿vale? Necesitamos que desde el punto de vista de los procesos podamos orquestar nuestros agentes, y desde el punto de vista de datos que nuestros agentes estén correctamente contextualizados, que tengan acceso a información de calidad y en base a ello poder tomar mejores decisiones. Entonces esto era solo para dar un marco sobre la charla, y lo que voy a contar hoy es cómo introducimos estos agentes dentro de procesos, y vamos a enseñar efectivamente cómo metemos un agente dentro de un proceso de BPM, ¿vale? Entonces, los agentes en los procesos, bueno, pues tenemos 2 niveles de beneficio. Todos o prácticamente todos estoy seguro de que utilizamos ChatGPT, ¿no? Porque lo hace, bueno, incluso mi abuela, o sea, de verdad. Y claro, el problema aquí es que cuando se lo damos a nuestros equipos, estamos utilizando herramientas, o le estamos dando herramientas que no estamos definiendo su uso, ¿no? Cómo hay que utilizarlas. Estamos dando una herramienta muy potente y
no sabemos cuál es la información que le entra, no sabemos si le estamos pasando todo lo que necesita para que nos dé una buena respuesta y tampoco sabemos qué es lo que pasa con esa respuesta que nos da el modelo a la hora de seguir con nuestros procesos internos. Entonces esto, por supuesto que supone una mejora porque ha aumentado, o bueno, acelera el ritmo al que investigamos, al que hacemos evaluaciones, por ejemplo, de estos casos de autos, podría ser un caso. Y luego tenemos un beneficio mayor que vendría cuando introducimos los agentes dentro de nuestros procesos. ¿En qué cambia esto? En que pasamos de que el usuario tenga que ir a hablar con el agente a que el agente está definido dentro de un proceso, el input que le llega siempre está bien establecido, estamos trabajando con un agente que siempre va a recibir el mismo prompt o el mismo contexto y que tiene acceso a nuestras herramientas internas, es decir, no está siendo algo completamente una caja negra, ¿no? Bien, pues esto es lo que puede suponer un aumento en el rendimiento y la productividad de nuestra compañía. Entonces, ¿supone una oportunidad o un riesgo? Pues, bueno, como todo, ambas. Una oportunidad que todos conocemos, que es la de acelerar todo esto que hemos hablado, análisis, recomendaciones, generar código, como con Bob, y, en fin, acelerar cualquier tipo de flujo de trabajo. Pero claro, esto conlleva sus riesgos y es que hay un concepto que se usa mucho en el mundo de los datos, que es el de los silos de datos. Esto es algo como decir que mis datos están atrapados y no los puedo utilizar. Entonces, nosotros utilizamos este concepto para hablar de silos de procesos. Cuando nosotros utilizamos estas herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT, estamos creando silos de procesos porque cada uno lo utiliza a su manera. No hay una entrada determinada, no hay una salida esperada, o por lo menos que no nos sorprenda, ¿vale? Y esto supone un riesgo, por supuesto, porque se puede volver un caos nuestra operativa. Luego, ¿cuál es el enfoque que nosotros seguimos desde Aver? Pues, bueno, es integrar estos agentes en los flujos de trabajo críticos y hacerlo con patrones que ya conocemos del mundo de BPM, porque nos pueden ayudar a pasar de lo que era interactuar con ChatGPT simplemente a tener ese agente embebido en un proceso y que no nos va a sorprender, ¿vale? Entonces, vamos a ver la demo. Hemos preparado una web que tiene un pequeño resumen sobre este concepto de Boat, ¿vale? Aquí tenéis nuestras famosas velas, que espero que recordéis. Y luego estamos trabajando siempre con un concepto que Ana antes decía que seguimos trabajando, ¿no? Pues el siguiente paso es pasar del work in progress al AI in process. Entonces, bueno, con esta web vais a poder hacer un pequeño repaso de esta sesión, por si queréis acceder, ahora os dejo el QR. Pero lo que vamos a ver va a ser un ejemplo de cómo integramos los agentes de IA en los procesos de negocio. Y os pido que seáis muy escépticos porque voy a plantear un caso en el que nadie, en su sano juicio, pues metería un agente a hacer lo que vamos a hacer. Entonces, es un caso que nos puede resultar familiar, que es el de solicitar un préstamo, ¿vale? Y se va a hacer una evaluación. Entonces, inicialmente tenemos un proceso, ¿vale?, en el que, bueno, se lanza el proceso porque un solicitante nos envía una solicitud de un préstamo. Nuestro sistema, esto sería sin inteligencia artificial, ¿vale?, evaluaría la información de la solicitud y luego, si no se necesita más información, pues ya pasaríamos a una tarea de usuario en la que habría que confirmar esa decisión de evaluación. Cuando el usuario la confirmaría, diríamos que si la financiación ha sido aprobada, otra persona podría preparar la oferta y ya se enviaría la decisión del préstamo. Vale, bueno, esto es un proceso, sin entrar en los detalles, seguro que tiene mucha más complejidad, ¿no? Pero lo que vamos a ver a continuación es qué pasa si esta tarea, que es la de evaluar la información de la solicitud, que puede ser perfecta para un agente, porque estamos hablando de que hay que ir a por varias fuentes de información para entender el caso. Hay que extraer una serie de variables que nos van a dar la solución, por así decirlo. Entonces puede ser muy buena para un agente, pero de primeras tiene sus riesgos. Entonces, ¿cuáles son esos riesgos o cuáles son las objeciones que normalmente se nos presentan? Pues la primera es la de hacer visible la información crítica. Si nosotros implementáramos el agente de manera libre, estaríamos hablando de que hablamos con ChatGPT, ¿no?, y no tenemos ninguna visualización de qué es lo que ha pasado en ese proceso. No sabemos si ha empezado porque el solicitante ha disparado la solicitud o porque ha pasado o porque mi equipo ha decidido hablar con el agente, ¿no?
Entonces, lo que hacemos lo primero es embeber el agente dentro de este flujo. ¿Qué es lo que ha cambiado? Que la primera cajita, la primera tarea de usuario, es ahora un agente de inteligencia artificial que está correctamente definido con todas las consideraciones que ha mencionado antes Jacobo, que tiene su contexto, que tiene una serie de herramientas que le permiten evaluar esa información. Y luego implementamos un patrón de BPM, que es el de un subproceso ad hoc, ¿vale? En el que vamos a decirle a la gente cuáles son sus dos salidas posibles. Aquí ya nos estamos quitando mucha variabilidad. Le estamos diciendo, por un lado puedes confirmar la decisión y por otro lado puedes solicitar documentación adicional. En ese caso, reevaluamos, ¿vale? Aquí podríamos implementar algo para que no caigamos en bucles infinitos, pero bueno, no me quiero quedar ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa si se confirma esta decisión? Bueno, pues se prepara la oferta de préstamo de manera automática. Esperamos un tiempo, ¿vale? para preparar los detalles de la oferta y luego, en caso de que todo haya ido bien, pues enviaríamos una notificación interna, ¿vale? Aquí lo estamos manteniendo de momento interno porque nadie quiere enviarle directamente la decisión a la gente, o sea, al solicitante de lo que ha decidido la gente, ¿no? Entonces, esto, de nuevo, nos mantenemos escépticos. Esto es un flujo muy simple que nadie se atrevería a implementar en producción. La idea con esto es que vamos a ir viendo cómo vamos a ir haciendo más robusto el agente, ¿vale? Con más patrones de implementación. Entonces, ¿cuál es el siguiente reto al que nos enfrentamos normalmente? Al de incrementar la confianza en los resultados. ¿Por qué? Pues porque obviamente ya nos pasa en nuestros procesos habituales que hay normalmente un patrón de alguien completa la tarea inicialmente y otra persona la revisa, ¿vale? Y ya es cuando ocurre esa validación, cuando se pasa o se continúa con el flujo. Entonces, esto con personas es, digamos, relativamente sencillo porque uno rellena un formulario, el otro lo recibe y lo valida. Ahora, con agentes sería análogo, pero es que además tenemos un punto extra y es que tenemos acceso a la cadena de razonamiento del agente. Si metemos a un agente a revisar otro agente, es importante que sean, o normalmente es importante que sean dos LLMs diferentes, ¿vale? Lo que hacemos es implementar este mismo patrón que todos utilizamos, pero además estamos sumando que tenemos toda la cadena de razonamiento de ese primer agente, entonces podemos ver en qué premisas se está basando para llegar a esa conclusión. ¿Cómo lo hemos implementado aquí? Pues hemos añadido un decisor inclusivo, ¿vale? En el que siempre, independientemente de que se apruebe la financiación o no, siempre va a recibir la tarea otro agente que va a revisar esa recomendación de evaluación. Entonces, si es correcta la recomendación, pues bueno, seguimos para adelante con el proceso, y en caso de que no, aquí vamos a utilizar un evento de compensación, que es un tipo de evento y un patrón muy habitual en BPM, que es el de cancelar la oferta de préstamo. Entonces aquí teníamos un temporizador y si resulta que el agente que revisaba se ha dado cuenta de que no iba por buen camino o su lógica de razonamiento no ha sido correcta, cancelamos la oferta de préstamo y el proceso no continúa, ¿vale? Aquí, en ese caso, enviaríamos un evento para la revisión de un analista principal, que es el siguiente patrón, que sería el Human in the Loop del que ha hablado antes Jacobo. Obviamente no queremos prescindir de nuestros expertos y les queremos librar de las tareas más sencillas para que se dediquen a las que realmente requieren el conocimiento del negocio o esa sensibilidad extra. Entonces, el siguiente paso es el de introducir a ese experto dentro del proceso. ¿Cómo lo hacemos en este caso? Pues recordad este evento en el que requeríamos la revisión de un analista. Entonces, aquí implementamos un subproceso que se lanza cuando se recibe este evento y lo que haríamos sería revisar o ajustar la decisión de la evaluación. ¿Por qué es importante este evento? Bueno, esto es un evento de escalado, ¿vale? O sea, y lo diferente a que sea un error es que tenemos el beneficio de que no se nos está rompiendo el programa, es decir, no empezamos de cero otra vez, sino que este experto va a recibir todo el contexto de lo que había evaluado el agente inicial, de lo que ha revisado el segundo agente y además lo tiene ya todo preparado porque este agente ha extraído todas las variables necesarias. Entonces, el tiempo en la toma de decisión va a ser mucho menor. Y luego otro patrón que hemos implementado es, esto es un decisor basado en eventos, ¿vale? Que en caso de que se termine un tiempo establecido
pues terminaríamos con la evaluación de crédito, pero en caso de que nuestro experto haya cancelado la evaluación de la gente, lo que vamos a hacer de nuevo va a ser compensar y cancelar la oferta de préstamo y de nuevo generar una nueva solicitud para que se reevalúe, esta vez por un experto, ¿no? Bien, pues ya hemos introducido aquí a nuestros expertos, pero queremos continuar con otras herramientas que nos ofrecen estas plataformas de Vote, ¿vale? La idea aquí es, bueno, los outputs de nuestros modelos, como son probabilistas, nos pueden sorprender en algunas ocasiones, pero hay herramientas que nos pueden ayudar a mitigar esto, o incluso a cubrir lo que es, en este caso, ODM en IBM, y son motores de reglas en los que vamos a definir nuestras reglas de negocio, y en este caso, por ejemplo, imaginad que tenemos una regla que es si el solicitante cobra menos de 30.000 euros, está autoempleado por cuenta propia y además nos está pidiendo un préstamo de este tipo, no le puedo dar el préstamo. Entonces, si el agente ha evaluado una serie de variables, las ha extraído y resulta que a la hora de confirmar la decisión de evaluación dice que sí que le damos el préstamo a pesar de esas condiciones, con este motor de reglas nos estamos cubriendo, ¿vale? Y en caso de que vulnere esa política, de nuevo lanzamos un evento y en este caso hemos decidido introducir aquí un evento que en paralelo registra un error para que el equipo técnico revise qué es lo que está pasando con el agente para que haya tomado esa decisión, si hay que modificar alguna herramienta, si hay que tocar el prompt, hacer algún ajuste. Y en paralelo el analista principal tomará la palabra y confirmará si la decisión era buena o mala, ¿no? Y por lo demás el proceso seguiría exactamente igual. Entonces aquí ya hemos añadido otra capa de seguridad con estos motores de reglas deterministas que nos dan mucha confianza. Y ya por último, queremos que no seamos nosotros los que siempre vayamos a interactuar con los agentes, sino que cuando un agente necesite nuestra ayuda, proactivamente nos lo pueda pedir. Entonces, lo que hemos introducido, y el último patrón que hemos metido aquí es una tercera herramienta o una tercera salida posible del agente en el que, en caso de que necesite la opinión de un experto, va a lanzar un evento de escalado. El experto recibirá este evento y enviará la opinión para que se vuelva a reevaluar el caso, ¿vale? Entonces, con esto hemos pasado de lo que sería hablar con ChatGPT, ir yo con lo que sé, a un agente embebido en un proceso que está bastante cubierto, que tiene una serie de barreras que hemos establecido con ODM, que puede pedir asistencia a un experto en cualquier momento y implementamos patrones para que las decisiones que ya se hayan tomado puedan ser revocadas, ¿no? Entonces, bueno, este es el resumen de la charla. O lo que os queríamos contar es que en base a estas plataformas Vote tenemos una manera mucho más segura de pasar de ese work in progress a ese AI in process. Así que nada, muchas gracias y basta. Pasamos a las preguntas. ¿Me quedo? Sí, quédate porque creo que son para ti. Vale. No, para mí no van a ser. Si no me había pasado, Erika, alguna de los que han hecho por chat, pero aprovechando que estáis por aquí. Nadie rompe el hielo. Tiro, ¿dónde está la que me ha pasado? A ver, tengo dos y son para Ana. Ay, Dios. ¿Has visto cómo me interesa esta? A ver, dice, gracias a este proceso que hiciste de análisis para la automatización, ¿os ayudó a conocer mejor vuestro negocio? La respuesta es fácil, sí. A ver, perdonad, porque no sé si los de casa me ven si estoy sentada. Evidentemente sí, lo que pasa es que nosotros éramos expertos ya, es decir, al final teníamos un alto conocimiento. Quizá lo que nos ayudó mucho es a acometer el riesgo medido y a ser valientes en la decisión, ¿no? Yo creo que el conocimiento lo teníamos, pero siempre, bueno, pues esa tendencia a hacer las cosas que contabas, ¿no? De la misma manera, del mismo modo, asumiendo que esto lo controlo por aquí y tal, pues bueno, lo cambiamos y le dimos un poco la vuelta. Pero evidentemente sí, la respuesta es sí. Y se alinea bastante con la segunda, que es, ¿y cómo fue la gestión del cambio con los usuarios de negocio?
O sea, que tengo que decir que eso. siempre sufrimos todos, porque hay que hacerlo y luego la gente tiene que adaptarse a lo Bueno, que... eso es un reto, ¿vale? Una parte del reto fue fácil, ¿vale? Porque, como os decía, liberamos de mucha gestión manual y evidentemente eso agrada en general, ¿vale? La otra parte, evidentemente, es el recelo. Es decir, nosotros cuando hicimos la gestión del cambio tuvimos que hacer una apuesta por dar un tiempo a que las personas entendieran que la máquina les estaba haciendo algo. Y me permite que diga la máquina porque es la respuesta que nos daban, ¿no? Es decir, nosotros les habíamos inculcado en vena que tenían que mirar si el recibo estaba pagado. Era algo, paso 1, mira que el recibo esté pagado. Esto lo hacía, evidentemente, el proceso automáticamente. Tú ibas a verlos a ellos, a mirar, oye, ¿qué tal va y tal? Y veías ahí un recibo. Y decías, ¿qué estás haciendo? Estoy mirando el recibo. No, pero el recibo ya te lo hace la máquina. Ah, y si se equivoca, decías, por Dios, no, otra vez, venga. Así que es una gestión, una parte muy importante de la gestión, que con el tiempo hemos sabido, yo creo que mejorar y qué tal, y que te enfrentas siempre que haces un cambio. No es solo esto, ¿vale? Pero es verdad que hubo una parte fácil de este tema, no era tan complicada. A ver, creo que he visto una mano por ahí atrás. De todas maneras, ahora cuando pasemos, ya sabéis que durante la cata también estamos abiertos a preguntas, no solo sobre aceite. Son dos preguntas para Dani. La primera es operativa. En el diagrama que nos has mostrado, ¿cómo podríamos implantar algún tipo de medición de efectividad de qué tal lo está haciendo la gente, de satisfacción del cliente o de ahorro de tiempo, en fin, operativo? Y la segunda es qué tipo de tareas haríamos para lo que contaba Jacobo, muy importante, de Agent Ops, es decir, cómo mantener esto, ¿vale? Ir añadiendo más funcionalidad, crear más agentes, etcétera. Vale, gracias, Wolfram. Ha sido un poco malo, ¿eh? Nada, sobre... La verdad que no. Sobre la primera, te diría que a nivel de agentes, ya las herramientas, por ejemplo, watsonx Orchestrate, te trae una herramienta de inspección en la que puedes ir viendo exactamente qué es lo que ha hecho el agente, y lo que nosotros hemos implementado en algunos casos es como un ciclo de retroalimentación, es decir, vamos a guardar los resultados y la cadena de razonamiento, las herramientas que ha utilizado el agente, y vamos a poner a otro agente a interpretar cuáles son esos resultados y extraer lo que, bueno, en los casos que hemos implementado lo llamamos know-how, que es como los detalles que se está saltando la gente. Entonces eso, nosotros lo guardamos en un Excel o donde sea, y lo que hacemos es luego evaluarlo. Eso hasta ahora. No nos hemos atrevido a decir, vale, pues modificamos el prompt con otro LLM, porque nos parece un poco delicado, pero sí que estamos extrayendo continuamente en qué se ha podido equivocar, obviamente si tenemos feedback humano. Sí, sí. Y luego a nivel de proceso, pues igual las plataformas de BPM, lo bueno de meter a la gente aquí es que no solo tienes trazabilidad a nivel de agente, sino que tienes trazabilidad de end-to-end del proceso. Y con esas herramientas de monitorización que ya traen, puede estar bien. Y la segunda, ¿cuál era? La plataforma ya te trae cuando se abre una tarea, cuando se cierra, toda la trazabilidad, todo lo que ha pasado out of the box. Entonces, al final, igual si es un usuario humano, una integración o un agente, pues vas a tener la monitorización de todo lo que ha pasado, como en el caso que contaba Ana, que yo recuerdo que dónde está mi encargo de taller, pues lo tienes totalmente monitorizado, pues ahora igual con los agentes que tengas post-its, ¿no? Los post-its, por eso más las reglas. No. Puedo jurar que en mi mesa no hay un post-it y en la mesa de mi gente tampoco. Ya sé, cuando hicimos este proceso con recursos humanos, con el personal que van ellos en el ejército de tierra, deberíais ver los post-it, porque eran las tablas de que era todo lleno de post-it, era todo post-it, todas las reglas que tenía. Bueno, en su momento funcionó el post-it, o sea que tampoco hay que... Bueno, Y la la segunda pregunta, Sops. vale, o sea, desde mi punto de vista, aquí la clave está, o lo que nos ha enseñado todo el tema de la IA estos años y en el mundo de los datos también, es que yo creo que toda la parte de operación y de gobierno, que esto podría entrar dentro del gobierno de la IA, tiene que ir por diseño. Porque como vaya como el siguiente paso, ya nos ha pasado con el dato, con el gobierno del dato, que empezar después, cuando ya hemos hecho un proyecto de datos, los data lakes, lakehouse ahora, etcétera, es bastante complejo. En la parte de GenTops, de Orchestrate, a nosotros nos da igual la gente que se esté utilizando, es decir,
Si estés utilizando, no sé, Claude de Anthropic o el que estés utilizando, nos da exactamente igual. Nosotros tenemos un área donde a toda la parte de trazabilidad y auditoría forma parte de la propia herramienta, no te la tienes que crear tú, en otras plataformas tienes que creártela tú, y yo creo que aquí lo bonito y difícil es hacerlo desde el principio. Si la herramienta ya te lo da, pues te resulta más sencillo a la hora de trabajarlo, pero aquí está en que toda esa parte de log, de saber incluso Orchestrate, ahora lo vamos a sacar en, yo creo que es H2, Diego, que es la parte de optimización, porque tú al final lo que vas marcando es una serie de indicadores que existen ya o que puedes crear y decir lo bien o mal que lo hace un modelo. Entonces tú lo haces mal, te levanta una alerta, entonces tú tendrás que tocar el prompt o lo que sea. Hay una parte de optimización que es cómo hacemos que el sistema automáticamente modifique esos agentes para trabajar de la forma que tú quieres y que cumplan esos KPIs. Y eso también forma parte de la propia tecnología de Orchestrate. Entonces yo creo que mientras lo tengas desde el inicio es bastante sencillo, independientemente de donde corran vuestros agentes. Que con Orchestrate puedes crear agentes también, pero aquí lo bonito no es solamente el poder crearlos, como he dicho antes, está el conectaros con los agentes que traen sistemas. Seguro que vosotros en vuestras empresas tendréis o SuccessFactors, o Workday, o Salesforce, o 1000 herramientas que traen su propia agente. Aquí la historia es, antes hablaba de silos, ¿cómo hacemos que esos agentes colaboren entre unos u otros? Porque ahora mismo la situación que hay es, entramos en 5 herramientas, una de recursos humanos, otra de finanzas, otra de operaciones. Con todos los agentes que nos traen, vamos a empezar a interactuar, en vez de con herramientas, con agentes. ¿Cómo hacemos que interactúen entre ellas para poder de una forma más sencilla y ganar nosotros efectividad y eficiencia a la hora de trabajar cada día? Yo creo que ese es el... Esto manejando el ciclo de vida, ¿no? De la gente. Eso es. Si caduca te lo cargas, lo suplantas. Cambiar el modelo o lo que tú quieras. Eso es un tema también que me preocupa, ¿no? Porque si vamos a tener diferentes agentes, ¿cómo permites, o sea, cada uno va a hablar de una forma diferente? Sí. ¿Cómo permites, o sea, a través de la herramienta, cuáles son desde la capa de diseño, ese contexto que le tienes que dar para que todos esos agentes interactúen de forma eficiente? Porque claro, cada uno, o sea, desde la cadena de prompts, o sea, ¿cómo puedes permitir? Porque al final tiene que haber un lenguaje entre todos esos agentes, un contexto para que luego te puedan devolver ese resultado. Un orquestador. ¿Eh? Un orquestador. Un orquestador. Claro, pero ese orquestador entonces forma parte de ese diseño desde el inicio, ¿no? Sí, o sea, lo que estamos viendo ahora mismo es que lo que vemos, que hay herramientas que tienen su propia agente Sí. y gente que está haciendo agentes en tecnologías que no son las propias herramientas, ¿no? Entonces nosotros utilizamos un protocolo muy conocido en el mercado, que por cierto tenemos otras formas de que se comuniquen, que es el A2A, ¿vale? El Agent to Agent. Es un protocolo que lanzó Google, si no me equivoco, y ahora lo han adoptado muchísimas compañías, y esa es la forma que nosotros hacemos que interactúen unos con otros. No estamos sustituyendo a la gente, es decir, hay gente que cree que porque nos conectamos con el Agent Force de Salesforce, estamos metiendo a la gente dentro de Orchestrate, que no, la gente sigue corriendo, tomando sus decisiones, nosotros nos quedamos con el input y el output y cómo se relacionan unos y otros y cómo traemos la información, la llevamos a otro y demás. No estamos replicando sistemas ni nada por el estilo, pero aquí hay una cosa clara, que o hacemos que colaboren, porque en muchos casos tú lo piensas y esto es un ejemplo claro. Nosotros cuando la palabra de transferir suena horrible, cuando movemos una persona de un departamento a otro, antiguamente en IBM entrábamos en 7 sistemas, en 7. La parte de finanzas, la parte de recursos humanos, W3, que es nuestra intranet, teníamos que entrar en diferentes sitios, que decían recursos humanos que nos equivocábamos el 90% de las veces. A ver, los managers de IBM no somos tontos, esto ya está en que te pedían una cantidad de campos que te lo acabas inventando, porque si no avanzabas, ¿no? Ahora simplemente ponemos transferir a una persona de un sitio a otro. Todo lo que hay por detrás lo están haciendo, pues en algunos casos, sistemas como VPMs o herramientas de automatización, y en otros casos son agentes de esas herramientas que tenemos en casa. Nosotros tenemos SuccessFactors, por ejemplo, y tenemos conexión a la gente de SuccessFactors que hace el crear un employee ID, el mover un empleado de un sitio a otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso al final gana eficiencia y hemos pasado a que necesitemos asistencia solo un 3% de las veces de una compañía que somos unos 300.000 y hay una regla no escrita que dice que tenemos que cambiar cada 3-4 años de posición. Así que pensad que hay unos 100.000 movimientos al año de personas de un lado para otro entre sistemas. Eso es una cantidad de tiempo enorme. Entonces ahí es donde ganas eficiencias y productividad. ¿Estamos? Bueno, vamos más o menos en tiempo. Además hemos dicho que podemos seguir haciendo las preguntas. Muchísimas gracias a todos. Ha sido la verdad que súper interesante, de verdad.